Bien, y nos conectamos de inmediato con José González, nuestro corresponsal en Nueva York desde Wall Street. José, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Un Te placer veo estar en el muy programa. fresco, porque ya hay 27 grados por lo menos, o más. Correcto, 26, con mucha humedad, Ok. caliente. Hablando de temperaturas, la temperatura de la economía se ha elevado en estos tiempos, ¿no? En estos últimos días. En junio, la Correcto. inflación en los Estados Unidos fue de 9,1% o 9,1%, como quieran, mientras la inflación mundial de mayo fue de 8,1%. O sea, estamos hablando de las tasas más altas desde 1981 y desde el 2008 respectivamente. ¿Qué le espera al Perú en este escenario mundial? Este es un escenario singular, Oscar, porque tenemos una inflación prácticamente globalizada y centrada en las economías desarrolladas, que son las que más consumen y las que tienen mayor dimensión a nivel global. Europa, Inglaterra y los Estados Unidos representan más o menos casi el 50% del PIB global, y es donde está concentrada la inflación. Inglaterra más alta que Estados Unidos más alta que Europa, con una diferencia más o menos de un punto. Eso que está generando que la presión inflacionaria genera presión sobre las tasas de interés, que están generando un dólar muy fuerte y una desaceleración global. Este ciclo se repite en el Perú: inflación, tasas de interés, depreciación del sol, menor crecimiento. Es lo que llama Joe Turek de JST Advisors, una consultoría de Dollar Doom Loop, que en español se traduciría en el bucle de la muerte del dólar. ¿Eso qué implica? Un dólar fuerte reduce la actividad manufacturera global, reduce la cotización de las materias primas duras, reduce el intercambio comercial internacional, lo cual crea temores sobre el crecimiento global que genera el ciclo hacia el dólar, ¿sí? Esta semana Chile y Colombia inician intervenciones para mantener el valor de su moneda. No es que el peso colombiano y el chileno sean particularmente débiles, sino que el dólar está muy, pero muy fuerte, mantiene la paridad con el euro, y la inflación regional sigue siendo muy alta. La menor, Bolivia, singularmente. Perú no es de las más altas. Justamente vemos aquí, si pueden poner a toda pantalla, esta lámina preparada por el Instituto Peruano de Economía, donde muestra claramente cómo ha oscilado la inflación en los últimos años desde 1994. Y miren el salto que da en el 2022, es tremendo. Y hay una siguiente lámina que les pido ponerla porque me permite hacerle la siguiente pregunta a José González. El continuo incremento en las cotizaciones internacionales de alimentos y combustibles, del cual hemos hablado aquí varias veces contigo, José, empujan la inflación mundial. Si es así, como lo muestra además el cuadro que estamos viendo en este momento, ¿cómo entender que pese a la corrección a la baja, los precios de estas materias primas se mantienen aún por encima de los niveles registrados a fines del 2020 en plena pandemia? Recordemos que ya estamos viviendo la pospandemia y lo que se llaman las heridas de la pospandemia, los efectos que está dejando la pandemia, a la que se suma la guerra en Ucrania, los incrementos de las asistencias monetarias y fiscales durante la pandemia, que tienen un efecto sobre estas materias primas. Recordemos, por otro lado, parece que estos 3 años parecen 30 años, pero son relativamente recientes. Durante la pandemia y las cuarentenas colapsó la producción y la demanda de materias primas duras. Se cerraron los mercados prácticamente por un año, y en el caso de Perú, si lo recuerdas, fue particularmente dramático. El rebote económico del año pasado, la reapertura de las economías en virtud de la vacunación y las infecciones, la reactivación de la economía china, que fue la única que no tuvo crecimiento negativo, generó este rebote en los precios de los metales, que superaron en ciertos metales incluso los alcanzados en el superciclo de las materias primas previo a la crisis hipotecaria, que generó una corrección importante en la cotización de materias primas. Ahora bien, como hemos señalado en programas anteriores, estos precios han experimentado pérdidas, pero son consideradas coyunturales por este tema que acabamos de mencionar: la Ajá. presión inflacionaria, tasas de interés, la fortaleza del dólar y la esperada recesión. Pero nadie cree en el mundo que esto vaya a ser sostenido, porque la transición energética acelerada por la guerra en Ucrania va a mantener expectativas Exacto. de que aumenten las materias primas, particularmente porque no hay nuevas reservas a nivel global, los inventarios son muy bajos y la oferta sigue deprimida. Más bien, ahora hay una nueva corriente de pensamiento que dice que la transición podría ser más larga de lo que se espera, porque no hay suficientes minerales
para acelerar en los procesos de los acuerdos de Kioto y Escocia. Y S&P acaba de publicar un reporte esta semana en los Estados Unidos, Oscar, que es singular, que ha llamado muchísimo la atención, porque hablan de que el cobre es el nuevo petróleo, ni siquiera el nuevo oro, sino el nuevo petróleo, y que en la nueva geopolítica global, el Perú podría convertirse en la Arabia Saudita por ser la reserva estratégica de cobre más importante en el mundo. Y S&P habla de que podríamos estar en el mediano o largo plazo ante una guerra del cobre. Bien, muchas gracias, José, como siempre. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo.